Sierra de Historias, con Alberto Garín. Es habitual encontrar en los manuales de historia del arte la expresión estilo hispano-flamenco para referirse a una serie de manifestaciones, sobre todo arquitectónicas, de la segunda mitad del XV en la península ibérica y muy especialmente en la Corona de Castilla. Encontramos un par de problemas en esa expresión del estilo hispano-flamenco. La primera es que ese estilo derivaría de un arte desarrollado a finales del siglo XIV, no solo en la comarca de Flandes, sino en todo el estado borgoñón, que incluía ese condado de Flandes. De modo que si fuéramos puristas con el origen de ese supuesto estilo hispano-flamenco, deberíamos hablar de estilo borgoñón. Y la segunda es que, tal como acabo de explicar, es un arte, ese borgoñón, que se puso en marcha a finales del siglo XIV. Y podemos preguntarnos, ¿por qué no lo vamos a encontrar en España hasta la segunda mitad del siglo XV? ¿Por qué esperaron los hispanos 50, 60, 70 años en utilizar esa variante artística? ¿O será que en realidad venían empleándola desde mucho tiempo atrás, antes de que en los manuales apareciera ese concepto de estilo hispano-flamenco? Pues así fue. Ya desde muy comienzos del siglo XV vamos a encontrar un grupo de artistas borgoñones o vinculados con la corte de Borgoña que llegaron a trabajar a los reinos hispanos y que trajeron esas nuevas ideas, ese arte exuberante propio de la corte borgoñona. No son autores especialmente conocidos en los manuales, gentes como Isambard o Pedro Jalopa, y sin embargo su influencia fue notable en el arte hispano. Pero sobre todo fue notable porque contaron con los mejores mecenas de los que podía disponer un artista de esos comienzos del siglo XV, el mismísimo Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, y con él todos sus familiares, los miembros de esa dinastía Luna. En 1380 murió el rey Carlos V de Francia. Fue sucedido por su hijo Carlos VI, que solo contaba con 11 años, por lo que se constituyó una regencia controlada por sus tíos, y muy especialmente por Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, y Juan de Francia, duque de Berry. Pero Carlos VI logró emanciparse en 1388, cuando tenía ya 20 años. Sin embargo, en 1392 vivió un primer episodio de delirio que hizo que hubiera de restablecerse la regencia, de partida, de nuevo en manos de sus tíos. Pero tras la muerte del duque de Borgoña Felipe el Atrevido en 1404, la regencia de Carlos VI provocó el enfrentamiento del nuevo duque borgoñón, Juan sin Miedo, y Luis de Valois, duque de Orleans, hermano pequeño de Carlos VI. Esa pelea terminó con el asesinato de Luis de Valois en noviembre de 1407 a manos de los hombres de Juan sin Miedo, un asesinato que provocó la guerra civil entre Armagnacs y borgoñones. Pero además, el asesinato de Luis de Valois fue especialmente sentido en la corte papal de Benedicto XIII, el Papa Luna. A la muerte del Papa Gregorio IX en 1378 hubo un cisma en la cristiandad latina. Se eligió un papa en Roma, Urbano VI, y otro en Aviñón, donde había estado la corte papal desde 1309, Clemente VII. En 1407, el Papa de Aviñón era el sucesor de Clemente VII, Benedicto XIII, el Papa Luna, a quien rendían obediencia los reinos de Castilla, Navarra, Aragón, Nápoles, Escocia y Francia, este último gracias a la amistad entre Benedicto XIII y Luis de Valois. Al Papa de Roma, Gregorio XII, le seguía el resto de la cristiandad latina, toda Italia salvo Nápoles, el Imperio, Inglaterra, los países escandinavos y los del este de Europa. Pero el asesinato de Luis de Valois hizo que Benedicto XIII perdiera su principal valedor en Francia. Los cardenales franceses cambiaron entonces de bando y Benedicto XIII hubo de refugiarse en la Corona de Aragón, primero en Perpiñán y más tarde en Peñíscola. Ese asesinato de Luis de Valois, duque de Orleans, tuvo aún una tercera consecuencia en el plano artístico. El duque de Orleans
imitando a su primo de Borgoña, había querido desarrollar su propio programa artístico en su condado de Valois, donde puso en marcha la construcción de dos grandes residencias, el castillo de la Ferté-Milon y el de Pierrefonds, cerca de Compiègne. Al programa artístico borgoñón le hemos dedicado una sierra de historias. En Pierrefonds ya existía un castillo previo a Luis de Valois, pero este lo hizo reconstruir por completo. La traza inicial pudo ser realizada por Raymond d'Étampes, arquitecto del difunto rey Carlos V, y quien había introducido el llamado gótico flamígero en la residencia del monarca en Vincennes. Cuando Raymond d'Étampes murió hacia 1404, la obra quedó en manos de Jean Auvelet, para quien trabajó un joven cantero llamado Isambard, que pudo llegar desde Flandes, donde quizá trabajó junto a Claus de Berbe, el sobrino de Claus Sluter. Recordemos que Claus Sluter y Claus de Berbe habían trabajado la escultura en la Borgoña de Felipe el Atrevido. De momento, retengamos este nombre de Isambard. El castillo de Pierrefonds fue restaurado de forma muy atrevida en el siglo XIX, lo que no permite ver con corrección cuál fue la obra original de finales del siglo XIV. El otro castillo importante de Luis de Valois fue el de la Ferté-Milon, también una reconstrucción realizada entre 1393 y 1407, y en su etapa final, bajo la dirección de Jean Auvelet. Aquí, en la Ferté-Milon, nació hacia 1386 Pedro Jalopa, quien siendo adolescente pudo entrar a trabajar para Auvelet. También vamos a quedarnos con este nombre de Pedro Jalopa. Antes de la muerte de Luis de Valois, solo se había levantado la fachada principal del castillo de la Ferté-Milon, que es la única que se conserva. Sobre la entrada principal destaca un relieve de la coronación de la Virgen, enmarcado en un arco rebajado con un intradós donde se suceden los arcos trilobulados, una solución muy cercana a lo que se estaba haciendo en la corte de Borgoña, por ejemplo, en la sepultura de Felipe el Atrevido. En noviembre de 1407, tal como ya hemos explicado, Luis de Valois fue asesinado. Las obras en sus feudos se detuvieron y los artistas que trabajaron para él emigraron buscando nuevos mecenas. Varios de ellos se dirigieron hacia la corte del Papa Benedicto XIII, recordemos, buen amigo del fallecido, en la Corona de Aragón. De esta manera, en 1410 vamos a encontrar a Isambard, quien fuera cantero en el castillo de Pierrefonds, trabajando en la catedral de Lérida. Y en el mismo Perpiñán, en 1411, tenemos a un joven Pedro Jalopa pleiteando con el maestro con el que trabajaba en esa ciudad desde 1408, Pedro Torragrosa. Isambard y Jalopa son los dos primeros nombres a asociar con la llegada del arte de influjo borgoñón a España. Ya hemos citado antes esa sierra de historias que dedicamos al arte borgoñón, pero vamos a recordar sus fundamentos. A partir de 1380, Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, había decidido lanzar un ambicioso programa artístico para reforzar sus pretensiones de convertir Borgoña en un reino. ¿En qué consistía ese programa artístico? Pues en aprovechar todas las innovaciones técnicas que se habían dado en el gótico, pero ahora buscando sorprender, ya fuera con soluciones arquitectónicas atrevidas, arcos muy complejos, bóvedas recargadas, o con una escultura donde, sin llegar a las proporciones clásicas, se buscase un cierto naturalismo bello. Es decir, se trataba de mantener el lenguaje gótico dominante, pero haciéndolo más atrevido. No se rompía con la tradición, se exageraba. Ese es el programa que copió el sobrino de Felipe el Atrevido, Luis de Valois, y ese fue el programa que trajeron gentes como Isambard o Pedro Jalopa a la corte del Papa Luna y de ahí a los reinos hispanos. Observemos que en ese momento la mayor parte de las novedades se daban esencialmente en el terreno de la arquitectura y de la escultura. Para que la pintura se apuntase a esas soluciones epatantes,
faltaban algunas décadas hasta que los Van Eyck popularizasen el uso del óleo, una innovación que también habría de expandirse por España de la mano de artistas como el valenciano Luis Dalmau, que trató personalmente a los Van Eyck. Pero no adelantemos acontecimientos. Nos habíamos quedado en 1410-1411 con un bien formado Isambard y un joven Jalopa ya en la corona de Aragón. Pedro Jalopa, desde Perpiñán, se había desplazado a Barcelona en 1411 y allí pudo permanecer hasta 1412 o 1413, cuando entró en el taller de Jean Lhomme, quien estaba al servicio del rey Carlos III de Navarra. El padre de Carlos III, Carlos II de Navarra, conocido como el Malo, había conspirado en varias ocasiones con los ingleses en contra de su cuñado, el rey de Francia, Carlos V. Esto provocó que el futuro Carlos III terminara por ser retenido como rehén en París entre 1378 y 1380 para frenar las ambiciones de su padre. Tras la muerte tanto de Carlos V de Francia en 1380 como de Carlos II el Malo en 1387, Carlos III de Navarra realizó hasta 3 viajes a Francia, ahora ya como rey, no como prisionero, tratando de recuperar los territorios que su padre había perdido fruto de sus maquinaciones. El último viaje lo llevó a cabo entre 1409 y 1411. El rey de Francia, su primo Carlos VI, vivía aquejado por la locura. Luis de Valois ya había sido asesinado y todo el poder había quedado en manos de Juan sin Miedo, el duque de Borgoña. De modo que Carlos III no solo acudió a París, sino que visitó Dijon, la capital borgoñona. A su vuelta se hizo acompañar por un grupo de artistas que o bien se habían quedado sin trabajo tras el asesinato de Luis de Valois, o bien prefirieron no seguir al servicio de Juan sin Miedo. Fue así como llegó a Navarra Jean Lhomme, y con él otros borgoñones como Anequín de Sora, Joan de Borgoña. A este taller de Lhomme, que estaba trabajando en Pamplona, acudió Pedro Jalopa, pero no permaneció mucho tiempo, pues en 1417 Jalopa marchó a la localidad zaragozana de Daroca, donde entró a trabajar en el taller de Isambard. En ese tiempo, Isambard estaba involucrado en 2 grandes proyectos: la capilla de los Corporales de Daroca y la capilla de San Agustín en la Seo de Zaragoza. En 1417, Isambard había sido llamado a Zaragoza para que inspeccionase el cimborrio de la catedral, terminado una década atrás por el alarife Mahoma Rami. Al parecer, el cimborrio presentaba algunos problemas y los canónigos catedralicios querían conocer la opinión de Isambard al respecto. Detengámonos en este punto. Ya hemos señalado cómo la manera habitual de formarse los artistas era entrando como aprendices al lado de maestros experimentados. Hemos visto cómo Isambard pudo formarse a la sombra de Claus de Berbe o Pedro Jalopa con Torragrosa. Además, era posible recibir cierta formación teórica a partir de los dibujos de otros maestros. El caso más conocido fueron los cuadernos de Villard-de-Honcourt en el siglo XIII, pero desde la difusión del papel, ese tipo de trazas y modelos fueron mucho más comunes. Obviamente, una tercera posibilidad era estudiar las obras del pasado. A la larga, cuando a Isambard le pidieron su opinión sobre el cimborrio de la Seo de Zaragoza, primero el arquitecto hubo de estudiar con detenimiento la construcción antes de pronunciarse. Todo apunta a que Isambard dio su visto bueno, puesto que el cimborrio no sería sustituido hasta un siglo después por el que podemos ver hoy. Pero pensemos que Isambard lo que estuvo estudiando fue una cúpula, la del cimborrio de la Seo, que respondía a las modas mudéjares. Recordemos que el mudéjar era el uso de ciertas soluciones arquitectónicas andalusíes en el territorio cristiano de la península ibérica. Hicimos una sierra de historias al respecto explicando cómo el mudéjar surge en Castilla por la voluntad de los reyes castellanos de mediados del siglo XIV, Alfonso XI y sobre todo Pedro I, para utilizar ese arte como parte de su empeño por establecer una monarquía autoritaria equiparable a la de los reyes musulmanes de Granada.
Ya tendremos ocasión en una sierra de historias en el futuro de ver cómo esa voluntad política también se dio en Aragón en el momento que se comenzaron a emplear estas soluciones mudéjares. Pero transcurrido más de medio siglo, el mudéjar había pasado de ser un programa político para convertirse en otro elemento más del repertorio artístico hispano. Y ahí tenemos a Isambard estudiando un cimborrio mudéjar y tratando de entender la forma de su construcción, los elementos decorativos. Es más, dado que estaba en Zaragoza, Isambard pudo ver el mudéjar de los edificios cristianos o estudiar directamente el arte andalusí, que aún se conservaba en el Palacio de la Aljafería, donde también había cúpulas con unas estructuras complejas. Más allá de que la principal cúpula que hoy podemos ver en la Aljafería, la del oratorio, sea una reconstrucción hipotética realizada por Francisco Íñiguez en la segunda mitad del siglo XX. Para un arquitecto como Isambard, que venía de ese mundo borgoñón que se había lanzado a realizar obras atrevidas, poder contemplar el mudéjar debió resultarle entre chocante y atractivo. Esos alardes que él traía como novedosos, encontró que ya se estaban dando en los reinos de España, en otro formato, el mudéjar, pero no por ello menos interesantes. A partir de aquí, iremos viendo cómo las obras de Isambard y Pedro Jalopa en los siguientes años serán mucho más recargadas que lo que hacían sus contemporáneos en Borgoña o en París. Hemos de preguntarnos si esto pudo deberse a este estudio que Isambard pudo hacer del arte mudéjar. No porque lo imitase, que no fue el caso, sino porque pudo ver que en realidad no había límite a la hora de recargar la estructura arquitectónica. Tras su evaluación del cimborrio del Aseo de Zaragoza, los canónigos de la catedral le encargaron a Isambard el diseño de la capilla de San Agustín, hoy desaparecida, donde ya contó con la colaboración de Pedro Jalopa, quien, como dijimos antes, ya trabajaba con Isambard en la capilla de los Corporales de la Colegiata de Daroca. Esta capilla de los Corporales estaba dedicada al milagro de los Corporales. En 1239, cuando varias mesnadas aragonesas trataban de avanzar sobre el reino islámico de Valencia, fueron sorprendidos en plena misa antes de la batalla por las tropas musulmanas. El sacerdote hubo de esconder las hostias consagradas y cuando lograron rechazar a los enemigos, al ir a buscar las hostias, descubrieron que éstas habían sangrado en el corporal, que es el objeto al que se rinde culto en la capilla de Daroca. La capilla se situó en la antigua cabecera románica de la iglesia. Contra la pared del fondo se dispuso un retablo en cuya calle central se exhibía la reliquia de los Corporales, rodeada por una serie de imágenes sagradas. En las calles laterales, nuevos motivos iconográficos bajo un entramado de tracerías flamígeras. En los muros perpendiculares al retablo aparece todo el relato figurativo del milagro, de nuevo enmarcado en unas complejas tracerías. El retablo estaba separado del resto de la iglesia por un cierre que puede recordar a los iconostasios de la liturgia hispana o a los givets franceses que desempeñaban una función similar. Este cierre está formado por 3 puertas, la central, mayor que las laterales, configuradas por arcos conopiales, cuyos tímpanos se forman a partir de arcos angrelados, los que tienen en su intradós una decoración a base de piezas alternas o sucesión de arquillos, unos arcos agrelados que soportan unas tracerías, una vez más, muy elaboradas. Hemos mencionado los givets franceses, porque unos pocos años de que Isambard llevase a cabo este cierre para la capilla de Daroca, se había construido hacia 1400 el givet de la iglesia abacial de Saint-Saëns-l'Abbaye, cerca de Dijon, obra de Claus Verbe. Ya explicamos antes que Isambard pudo trabajar con Verbe y precisamente en ese proyecto donde se introducía todo un nuevo repertorio arquitectónico, arcos conopiales, la decoración angrelada. De modo que esa idea que desarrolló Verbe en Borgoña, Isambard la trasladó una década más tarde a Daroca, pero agudizando la extravagancia decorativa. Ahí es donde hemos de entender ese estudio que Isambard hizo del arte mudéjar. Como decíamos antes, no imitó esas formas mudéjares, pero sí tomó conciencia
de que era posible exacerbar el ornato mucho más allá de lo que se hacía en Borgoña. Para terminar de entender esa exacerbación, observemos las bóvedas que Isambard colocó cubriendo el espacio entre el retablo y el cierre de la capilla de los corporales. La central es estrellada y las laterales octopartitas, pero en ambos casos con los nervios muy decorados con elementos pinjantes figurativos o geométricos. De nuevo, apelando a lo que el maestro podía haber visto en las obras andalusíes de Zaragoza. La capilla de los corporales ya estaba terminada para 1422. Pedro Jalopa entonces marchó a Huesca, donde es posible que trabajase en la catedral ostense y también en el monasterio de San Juan de la Peña, probablemente en la capilla de San Victorián. Pero de Isambard no volvemos a saber nada hasta 1424, cuando ya está laborando en la catedral de Palencia, donde realizó la capilla del Sagrario, en un nuevo alarde de exacerbación arquitectónica claramente visible en la cúpula estrellada de la capilla. ¿Por qué se había trasladado Isambard a Castilla? Recordemos que estos maestros borgoñones habían llegado a la corona de Aragón tras el asesinato de Luis de Valois en 1407, buscando la protección del Papa Benedicto XIII. El Papa Luna no adoptó una postura particular sobre el arte a desarrollar. Se limitó a patrocinar a esos artistas que venían de la corte de Luis de Valois, recomendándoles a los obispos que dependían de él, lo que explica por qué hemos visto a Isambard y a Pedro Jalopa trabajando en las catedrales de Lérida, Zaragoza, Huesca o en la colegial de Daroca. Pero Benedicto XIII murió en 1423 y eso puede explicar por qué Isambard buscase un nuevo mecenas, esta vez en Castilla, donde aún quedaban los partidarios del fallecido Papa. El más importante, Álvaro de Luna, marido del rey Juan II de Castilla. El Papa Benedicto XIII había logrado nombrar como arzobispo de Toledo a su sobrino, Pedro de Luna, que ostentó el cargo entre 1403 y 1415. En su viaje a Toledo, Pedro de Luna se llevó consigo a su propio sobrino, y por tanto sobrino nieto del Papa, Álvaro de Luna. Estamos hablando de 1408, o quizás 1410. Pedro de Luna consiguió que su sobrino Álvaro entrase como paje al servicio del rey niño, Juan II. Álvaro tenía 18 años y el rey solo 3. A partir de ese momento, la influencia de Álvaro de Luna sobre Juan II fue total durante las siguientes 4 décadas, convirtiéndose el de Luna en el hombre más poderoso de Castilla. Esa Castilla a la que llegó Isambard en 1424 para trabajar en Palencia, abriendo las puertas a otros artistas borgoñones. Para comenzar, Pedro Jalopa, pero también hemos de indicar otros maestros como el escultor Josquin de Utrecht o los arquitectos Guillén de Rohan o el maestro Carlin, ambos originarios de Normandía. En Santa Clara de Tordesillas, Fernán López de Saldaña, contador real y hombre de confianza de Álvaro de Luna, encargó la construcción de su capilla sepulcral. El diseño inicial de 1430 fue de Guillén de Rohan, que murió poco después, por lo que es posible que la obra la terminase Isambard con la ayuda de Pedro Jalopa. Ya hemos mencionado antes la Sierra de Historias que hicimos sobre el Palacio Real de Tordesillas, más tarde convertido en el Monasterio de Santa Clara, y uno de los ejemplos más destacados de la voluntad política del rey Pedro I de introducir el arte andalusí en el mundo cristiano, es decir, el mudéjar. Y ya hemos visto más arriba cómo Isambard y Pedro Jalopa pudieron conocer ese mudéjar en Zaragoza, para volver a encontrárselo de nuevo en Tordesillas, cuando estaban trabajando allí, y entender así cómo esas formas artísticas exacerbadas traídas de Borgoña se ajustaban bien a los gustos hispanos, incluidos los de Castilla. La mejor prueba de que Isambard supo amoldarse a esos gustos hispanos es que en 1432 fue nombrado cantero real por Juan II, es decir, que se convirtió en el encargado de las obras emprendidas por la corona de Castilla. En 1433 se le encargó su trabajo más ambicioso, la reconstrucción de la Catedral de Sevilla, para la que estableció sus trazas, siendo una de las trazas más antiguas que conservamos de la arquitectura hispana,
pero es posible que Isambard muriese poco después, siendo sustituido por el maestro Carlín, con quien Isambard ya había colaborado en Lérida y en Zaragoza. La desaparición de Isambard no supuso el fin de estas modas borgoñonas en Castilla. Al contrario, Pedro Jalopa, que hemos visto que fue su colaborador más habitual, quedó como arquitecto de Álvaro de Luna, para quien le diseñó su capilla sepulcral, bajo la advocación de Santiago en la Catedral de Toledo, una obra iniciada hacia 1435 y que Jalopa no vio terminada, pues murió hacia 1443. Pero para entonces ya había llegado una nueva generación de artistas borgoñones, más concretamente desde Flandes, entre los que destacaron los miembros de la familia Egas, incluido Anequín de Bruselas, que fue quien sustituyó al fallecido Pedro Jalopa en Toledo. Frente a Isambard y Pedro Jalopa, que son unos artistas poco conocidos del público en general, los Egas, que junto con los Colonia o los Guas dominaron la segunda mitad del siglo XV, ya son unos maestros más populares y a los que se ha asociado con el estilo llamado hispano-flamenco. Sin embargo, con lo que hemos visto hoy, esperamos haber podido mostrar que el arte borgoñón, esa exacerbación del gótico como símbolo de prestigio, fue asumido por Luis de Valois, que muchos de los artistas de Luis de Valois, tras la muerte de este, emigraron a la corona de Aragón buscando el mecenazgo de Benedicto XIII, el Papa Luna. Que esos artistas, al llegar a tierras aragonesas, tuvieron ocasión de conocer el mudéjar y aprovecharlo para acentuar esa exacerbación que ya traía el arte borgoñón. Que tras la muerte de Benedicto XIII, varios de estos borgoñones se marcharon a Castilla, buscando la protección de Álvaro de Luna, el sobrino nieto del Papa, y que en ese momento en Castilla se decidió asumir ese arte borgoñón exagerado por la influencia mudéjar, siempre por su carga de prestigio. A partir de ahí, el estilo hispano-flamenco de la segunda mitad del siglo XV no fue una creación ex nihilo o una opción estética de un grupo de artistas notables, los Egas, Juan de Colonia, Juan Guas, sino el resultado de una serie de decisiones políticas que asentaron el arte borgoñón ya hispanizado en la Castilla del segundo cuarto del siglo XV, lo que favoreció el trabajo de esos Egas, Colonia o Guas en las décadas siguientes. Pero de estos artistas vamos a hablar en otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.